Ya, vamos a comenzar. Muy buenas tardes a todos y todas. Hoy tenemos la charla virtual eh, lleva por nombre de Minerales a Joyas. Va a estar dictada por Carlos Orellana Vega, estudiante de quinto año de Geología en la Universidad Mayor de Chile. Y bueno, va a estar presentándole hoy una breve charla de estos minerales y joyas. Lo voy a dejar con él y voy a darle paso automáticamente ahora. ¿Qué tal ahí, Carlos? Ya estamos. Déjame Perfecto. ver efectivamente que esté funcionando todo bien. Sí, ahí ¿Sí? están dando ¿Todo like, bien? sí, estamos bien. Ya, muchas gracias, Gino. Bueno, primero que todo, bienvenidos a esta charla, como ya dijo Gino, llamada De Minerales a Joyas. La idea de esta charla es contarles un poco e introducirlo a este mundo de los minerales, ya que esta charla fue enfocada principalmente a todos los amantes de las joyas, de las rocas, ¿cierto? De los minerales. Y bueno, no se necesitan conocimientos previos, la idea es que todos disfrutemos de esto y aprendamos un poquito más. Eh, bueno, esta charla está enfocada en primera instancia también a hablar de la familia de los cuarzos. Así que ese va a ser nuestro tema central. Y para esto vamos a definir ciertos conceptos clave para poder tener todos la misma base y hablar dentro del mismo idioma. Bueno, ¿qué conceptos son estos? Vamos a definir primero lo que es una roca, una piedra, un mineral, un cristal, que muchas veces estos conceptos nos suenan, son palabras que ocupamos recurrentemente, pero muchas veces no sabemos cuál es el alcance de estos conceptos. No sabemos cuándo algo pasa de ser una roca y deja de ser una roca y pasa a ser un mineral, o cuándo un mineral deja de ser este y pasa a ser una roca y así sucesivamente. Entonces, vamos a definirlo para que entendamos un poquito de qué se trata. Bueno, lo primero que vamos a definir es qué es una roca. Una roca, como puse en esta definición, que me pareció una de las más acertadas o una de las más entendibles también, recordar que todo esto es desde la visión geológica, vamos a leerla. Una roca es una masa natural de minerales que forma parte considerable del planeta y es originada mediante algún proceso geológico. Bueno, un ejemplo de esto para que sea un poco más entendible, tenemos a esta imagen en el lado derecho, ¿verdad? De este ejemplo donde se ve una roca, claramente, y vemos que hay distintas tonalidades, ¿cierto? Tenemos colores que van desde el negro, ¿verdad? Gris, pasando por un blanco lechoso, incluso unos marrones. Cada uno de estos colores representa un tipo de mineral diferente. Y como nos damos cuenta, están entre ellos todos juntos formando una mezcla de minerales que en sí conforman una roca. Entonces, una forma fácil de entenderlo es que una roca se compone de una mezcla de minerales, básicamente. Y el otro, la otra definición que vamos a ver ahora es la palabra piedra, que nosotros generalmente la ocupamos para un sinfín de cosas, ¿cierto? Para cualquier guijarro que vemos botado en la calle, ¿cierto? Le llamamos piedra. Y bueno, ¿por qué quise definir esto? Porque si ustedes hablan, por ejemplo, con geólogos de la vieja escuela, y ustedes le dicen, ¿sabe qué? Yo tengo esta piedra en la casa, bla, bla, bla. Lo primero que va a hacer el geólogo los va a mirar y les va a decir, no es una piedra, es una roca. Y bueno, la verdad es que para los alcances de esta charla vamos a tomar como un homólogo. Como dice la definición de piedra, esta deriva del latín de petra y hace referencia a una sustancia mineral dura y compacta. Entonces, básicamente es lo mismo que la definición formal de roca, la diferencia es que es un poco más general. Vamos a seguir entonces. Un segundo. Bueno, eh, tenemos entonces lo que es un mineral. ¿Qué es un mineral? Vamos a leer la definición. Un sólido inorgánico de origen natural con una composición química definida y una estructura interna ordenada. Yo sé que cuando la escuchamos así rápido es como muchas palabras, muchas cosas, muchas condiciones que tiene que cumplir algo y es un poco enredado. Así que vamos a tratar de desglosar esta definición de mineral para entender un poquito más. Primero, tenemos que entender que dice que tiene que cumplir la característica de ser un sólido. O sea que cualquier sustancia que se encuentre en un estado líquido o gaseoso y cualquier estado de transición entre ellos no corresponde a un mineral, no puede ser mineral, así que lo descartamos. Luego tenemos lo que es inorgánico, ¿verdad? Que quiere decir que no puede tener un origen de algo proveniente de un ser vivo, para entenderlo en palabras más sencillas. Luego tenemos otra condición que tiene que cumplir que sea de origen natural. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, yo como ser humano puedo ser capaz quizás de recrear las condiciones específicas
aparición de un mineral, ¿cierto? Las condiciones de creación de un mineral, pero y voy a obtener posiblemente un resultado muy similar o prácticamente incluso mejor que podríamos encontrar en la naturaleza. Pero el hecho de haberlo creado yo ya no cumple la característica, por lo tanto tampoco sería un mineral. Luego tenemos que tiene que cumplir una composición química definida. ¿A qué me refiero con esto? Ya que posiblemente no todos acá tenemos conocimientos tan vastos en química, la idea es decir que un mineral tiene una receta para poder formarse, tiene ingredientes. Y la composición química definida habla de que tiene que cumplirse la misma receta para poder formar un mineral. O sea que yo tengo que tener tantos ingredientes para generar este mineral específico y en otro lado voy a hacer lo mismo y voy a volver a generar este mismo mineral con los mismos ingredientes. Por lo tanto, eso hace referencia a una composición química definida. Y para terminar, habla de una estructura interna ordenada. Esto también suena un poco extraño, ¿verdad? Una estructura interna, ¿a qué se refiere? ¿Cómo es esto de una estructura? Bueno, para aclarar un poco eso, vamos a ver la imagen inferior donde dice estructura cristalina y vemos este arreglo, ¿verdad? De estas especies de triángulos, de pirámides, ¿cierto? Entrelazadas entre ellas. Y bueno, eso es básicamente una foto, si nosotros pudiésemos hacer un zoom muy grande a nivel atómico de un mineral, ¿cierto? Veríamos cómo es que se ordena internamente, cuál es la base de este mineral, cómo este mineral se fue formando. Y se fue formando gracias a estos átomos que se fueron entrelazando entre ellos, se fueron ordenando. Y eso es muy importante, tienen un orden, no están al azar, no están por ahí volando, ¿cachai? Sueltos, nada. Ellos se ordenaron y tienen una geometría en específico y eso hace que tengan una estructura interna ordenada. Y ahora pasando al otro concepto de cristal, vamos a leerlo. Dice, sólido tridimensional con una composición química definida y una estructura interna ordenada. Es bastante similar a la composición, a la definición que recién leímos de mineral, pero en este caso no precisa un origen inorgánico ni tampoco natural. Por lo tanto, como vemos acá en la imagen bajo la definición de cristal, estamos viendo este típico experimento que se hace en los colegios y también en las universidades, en este caso específico de sulfato de cobre, que es este mineral, este elemento que se ve ahí cristalizado en el vaso, ¿verdad?, de color azul. Bueno, este cristal es precioso, ¿verdad? De hecho, es mucho más perfecto que los cristales que podríamos encontrar de este mismo compuesto químico que vendría siendo la chalcantita en términos mineralógicos. Y bueno, este no cumple la definición de un mineral ya que fue creado por nosotros. Entonces, para dejar algo claro, es que un mineral siempre va a ser un cristal, ya que tiene una estructura interna cristalina ordenada, ¿verdad? Y tiene una composición química definida, pero no siempre un cristal va a ser un mineral, ya que un cristal puede provenir de un origen orgánico y también puede ser sintético. Teniendo esto claro ya, vamos a empezar entonces con algo muy importante, que son las propiedades diagnósticas. ¿Qué quiere decir esto? Esto hace referencia a las características intrínsecas que tienen los minerales que nos pueden arrojar luces para poder identificar qué mineral es. Entonces, hay un sinfín de estas características, hay muchas, pero vamos a hablar de las principales o de las que uno puede observar de forma más rápida cuando vamos caminando por una feria artesanal o cuando entramos directamente en una joyería. Aunque generalmente en las joyerías, como los minerales están pulidos, están trabajados, no siguen conservando todas estas características. Pero bueno, empecemos por la propiedad o por la característica más fácil, o la que primero que uno puede notar es el color. Los minerales pueden tener colores que lo identifiquen, ¿cierto? Pero muchas veces los minerales también tienen variaciones de colores. A pesar de ser el mismo mineral, puede variar su color dependiendo de las condiciones en las cuales éste se formó. Entonces, tenemos que saber que el color, al ver un mineral, nos va a arrojar luces de qué mineral es, pero no nos dice al tiro, no nos dice a ciencia cierta qué mineral es. Entonces necesitamos ver otras características para poder decir, probabmente esto sea tal cosa. Vamos a seguir entonces. Lo siguiente que vamos a analizar es la forma, o como se le dice en el hábito, en la jerga geológica, el hábito, que es observar la forma del cristal, la forma en la cual el mineral está expresándose. Y para ver esto, tenemos las dos imágenes de la derecha, la superior y la inferior, donde se puede ver en la superior
estos cubos, ¿verdad? Estos verdaderos cubos en este caso de mineral de pirita, que parecen perfectos, ¿cierto? O casi perfectos. Prácticamente uno lo ve y diría, esto está hecho por el hombre. Pero la verdad es que no. La verdad es que tiene que ver con lo que hablábamos delante de la estructura interna ordenada, ¿verdad? Sobre la estructura cristalina. Esto es lo que hace que sus átomos, al estar tan ordenaditos, generan estas caras planas y pulidas. Entonces, este hábito que estamos hablando, que estamos viendo aquí, que son cubos, se le llama fácilmente un hábito cúbico, y existen otros hábitos también, como por ejemplo el que está abajo, que pertenece a un mineral llamado malaquita, que es esta especie, ¿verdad?, como de esferas que se están superponiendo una entre otras, que asemejan como a una especie de coliflor, un brócoli, ¿verdad? Entonces, este hábito se le conoce también como hábito botroidal y es muy característico de la malaquita, así como el cúbico es muy característico de la pirita, pero hay que también tener en cuenta que estos minerales pueden presentar otros hábitos distintos, entonces nunca hay que llegar y decir, esto es tal cosa, hay que ver un conjunto de estas características. Luego, otra de las propiedades muy importantes es la dureza. Primero hay que hablar qué es la dureza. Bueno, muchas veces uno tiene en la cabeza el concepto de la dureza como que es algo muy resistente. Me explico. Por lo tanto, si yo tengo un objeto y sé que es muy duro, si yo le pego un martillazo, tendería a pensar que debería resistir el martillazo, ¿verdad? Sin romperse. Pero la verdad es que eso no es la dureza. Porque de hecho, mientras un material sea más duro, es probable que este sea más frágil. Por lo tanto, si yo le pego un martillazo, lo más probable es que este se fragmente en muchos pedazos. Entonces, me dirán ustedes, ¿qué es la dureza, verdad? La dureza es la capacidad que tiene en este caso un mineral, de poder rayar a otro mineral de una dureza menor. Entonces, para esto se hizo una escala, la cual se llama escala de Mohs, y es la que vemos en la imagen central superior, en donde va desde el 1 hasta el 10, mostrando desde lo más blando a lo más duro y poniendo un ejemplo del mineral que tiene esta dureza intrínseca. Partiendo por el talco, ¿verdad? 1, yeso, calcita, fluorita, apatito, ortoclasa 6, cuarzo 7. Mira, imagínense, ahí recién aparece nuestro querido amigo cuarzo, en el 7. O sea, ya sabemos que el cuarzo es bastante duro. Luego tenemos en el 8 el topacio, 9 corindón y claramente en el 10 el diamante, que es es el mineral más duro que podríamos encontrar, ¿verdad? Entonces ya sabemos que todo lo que esté del cuarzo hacia arriba ya lo vamos a considerar como un mineral o una sustancia muy dura. Bueno, y para terminar con estas características, tenemos lo que son el clivaje y la fractura. Estas dos características no son tan importantes, bueno, quizás sí lo son, pero no son tan fáciles de identificar de manera rápida, hablando de que esta charla está enfocada para que nosotros seamos capaces de poder identificar los minerales cuando vayamos en una feria o los mismos que tenemos en nuestra casa. Entonces vamos a ver qué es lo que es el clivaje. El clivaje es, si yo tengo un mineral y lo quiero romper, lo quiero partir, al momento de hacerlo y miro la superficie en donde este se fragmentó, voy a ver que a lo mejor este se rompió por planos preferenciales. Un ejemplo de esto, de planos preferenciales, es la galena, el mineral que tenemos ahí abajo, que es plateado, ¿cierto? Más o menos en esas tonalidades, y podemos ver que existen estas líneas horizontales, verticales, ¿cierto? Que parecieran estar dibujadas ahí. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Que el material, el mineral, al momento de romperse, se rompió por estos planos preferenciales a los cuales se le llama clivaje. Y cuando un mineral no tiene clivaje, lo que tiene es una fractura. Y también hay distintos tipos de fractura y todo, pero no es tan necesario saberla en este minuto. Lo importante es saber que existe, y un ejemplo de una fractura es la imagen que aparece en el centro, en la parte inferior, esta típica fractura que es muy parecida a la que tiene el vidrio, cuando se nos rompe un vaso, se nos rompe una botella, y queda esta fractura como a la cual se le llama concoidal o concoide, que es la que aparece ahí en esa imagen. Así que ya tenemos más o menos entonces definido qué son las propiedades diagnósticas de los minerales para poder reconocerlos. Vamos a avanzar entonces en honor al tiempo. Bueno, ahora vamos a pasar entonces a hablar de lleno de la familia de los cuarzos, que es lo que nos convoca hoy, ¿verdad? Bueno, los cuarzos, o la familia de los cuarzos en realidad, tienen una variedad impresionante de distintas especies, ¿cierto?
Entonces, tenemos que hablar por qué es una familia, ¿cierto? ¿Por qué hablamos de la familia de los cuarzos? Si muchas veces podemos creer que es solo uno, y no, la verdad es que existen muchas variedades. ¿Y qué es lo que comparten entre ellos estas variedades de cuarzo? Lo primero que comparten, vamos a hablar de la química, de su composición, de los ingredientes que habíamos hablado delante. Y bueno, ¿cuál es la fórmula química? ¿Cuál es la receta? ¿Cuáles son los ingredientes del cuarzo? Es la fórmula que tenemos en el centro que dice SiO2. Más allá de ponernos a hablar de los cationes y anión y todas esas cosas, creo que se entienda que el cuarzo está compuesto por dos elementos específicos, que son el silicio y el oxígeno. Como se puede ver en la imagen de la izquierda, ahí se ve esta especie de pirámide, ¿verdad? Con estos átomos, con 4 átomos de oxígeno y un átomo de silicio en el centro, formando esta especie de pirámide de base triangular, ¿verdad? Que luego esta se va juntando con otras más y así sucesivamente hasta formar un cristal más grande que nosotros podamos ver. ¿Qué otras características comparten los familiares del cuarzo? Comparten su dureza. Eso es algo muy particular, ¿cierto? La dureza, que como ya habíamos visto anteriormente, en la escala de Mohs corresponde al número 7, que es bastante duro. Y también vamos a hablar de los hábitos más comunes que tienen esta familia de los cuarzos, los cuales son principalmente el prismático, el masivo, que es una masa, ¿cierto? Una masa homogénea, ¿verdad? Y el botroidal, que era muy parecido a la malaquita. Y bueno, quería también dejar especificado cuál es el hábito prismático. El hábito prismático es este que observamos en la imagen de la derecha superior, que es este típico cuarzo precioso que siempre vemos en las ferias, ¿verdad? Estos primas, estas puntas, ¿verdad? De 6 lados. Eso es el hábito prismático, principalmente en el cuarzo. Así que una vez que ya entendimos cuáles son las características que comparten todos los familiares, vamos a empezar a ver cada uno de ellos o los principales que solemos encontrar, ¿verdad? En las ferias artesanales o en la joyería. Bueno, el primer espécimen que vamos a hablar esta noche es el cuarzo cristal de roca, como se le conoce comúnmente. Es el cuarzo que al tiro se nos viene a la mente cuando pensamos cuando nos menciona la palabra cuarzo, que son estos prismas, como habíamos hablado anteriormente, ¿cierto? Preciosos con estas caras. Y bueno, esta variedad del cuarzo tenemos que entender que es la más pura. ¿A qué me refiero con lo más puro? Significa que en el proceso de formación de este cuarzo, este cuarzo lo hizo con todas sus condiciones ideales. Y bueno, para poder dejar un poco más claro cuáles son las condiciones ideales, un cristal, para poder crecer bien, para poder desarrollar todas sus caras planas, pulidas y también el tamaño de su cristal, necesita tres factores fundamentales. Necesita tiempo para crecer, o sea, que se demore mucho en enfriarse este fluido de cual proviene el cuarzo, ¿verdad? Luego necesitamos espacio, porque si no tiene espacio un cristal para crecer, nunca va a poder desarrollar esas caras preciosas. Y lo más importante también, necesita los elementos químicos para poder formar. Necesita estos ingredientes, porque si no los tiene, nunca vamos a poder terminar con nuestro producto, nunca lo vamos a poder cocinar. ¿Me entiende? No podemos hacer un queque sin harina. A eso me refiero. Y bueno, otra cosa que también es importante hablar de este cuarzo es que su ocurrencia es bastante común. Y la verdad es que hay harto. Nosotros podemos encontrar este cuarzo, yo creo, a lo largo de casi todo Chile. Lo único que va a variar posiblemente sean los tamaños de los cristales que podamos observar. Así que gracias a que su ocurrencia es común, no suele ser imitado, la verdad. Solamente sería fácil sería probable quizá confundir este cuarzo probablemente con un vidrio, pero se nota la diferencia. Ustedes ahí lo ven, principalmente se mantiene siempre este hábito prismático. El siguiente cuarzo que vamos a hablar, la siguiente variedad, es uno de los cuarzos más abundantes, uno de los cuarzos más típicos que solemos ver, ¿cierto? Que muchas veces lo ocupan para adornar los jardines, para poner en peceras, que igual es bastante lindo, pero este es uno de los más comunes, que es este cuarzo blanco o lechoso, que se le llama. Y bueno, este sigue compartiendo las mismas características anteriores, pero tiene algunas diferencias. Para tratar de explicar un poco esto,
nosotros empezamos una duda que nos puede surgir es por qué este cuarzo es blanco, ¿cierto? Siendo que el otro cuarzo que habíamos visto recién era transparente, ¿verdad? Y era el más puro. ¿Por qué este es blanco? Bueno, lo que sucede es que la variedad anterior que vimos, el cristal de roca, es una variedad macrocristalina. ¿Qué quiere decir esto? Que soy capaz de ver los cristales a simple vista, estos prismas que ya habíamos hablado. Pero en el caso del cuarzo lechoso, es una variedad microcristalina. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que solamente yo voy a ser capaz de ver estos cristales si yo lo veo bajo un microscopio. ¿Me entienden? Y es porque cada cristalcito de cuarzo cada cristal individual se fue montando uno encima del otro y esto genera de que sea un poco más desordenada su estructura y por lo tanto haciendo que la luz no la pueda penetrar completamente. Y eso genera que se vuelva más opaco y, bueno, que tome este color lechoso. Muchas veces lo podemos encontrar como colgante, ¿verdad? Como se puede ver en las imágenes. ¿Y de dónde sale esto? En la imagen inferior izquierda se puede ver las vetas de cuarzo que podemos encontrar desde la playa hasta la costa acá en Chile. Sigamos entonces. Aquí llegamos entonces a una de las variedades del cuarzo más linda a mi gusto, ¿verdad? Que es la amatista, ¿cierto? Esta la solemos encontrar en geodas, que son estas como burbujas, ¿verdad? Llenas de cristales, ¿cierto? Y que tienen este precioso color morado, que es lo que más identifica a la amatista. Entonces, ¿qué pregunta nos salta, verdad? ¿Qué es lo que le da este color morado a la amatista? Porque como ya hablamos que el cuarzo más puro, ¿cierto? Era transparente. ¿Por qué esta es morada? Y bueno, lo que le da este color al cuarzo en esta variedad es una impureza. ¿Qué es una impureza? Es una pequeña inclusión de un elemento químico que se aloja dentro de esta red cristalina que habíamos visto antes. Se mete entre medio y le da una coloración distinta. ¿Y qué impureza es? En este caso es precisamente la de hierro. Y para los que saben un poco más de química, en el estado de oxidación +3. Y de acuerdo a la concentración que haya de esta impureza, el color va a ser más o menos intenso. Y bueno, ¿cómo reconocerla a esta? Sigue compartiendo la característica del cuarzo cristal de roca que suele verse con estos prismas preciosos, ¿verdad? Y que también la solemos encontrar principalmente en las geodas. También se puede encontrar de forma masiva, pero es un poco menos común. Y otra cosa que es bastante bueno analizar es que este mineral se le llama termosensible. ¿Esto qué significa? Cuando hablamos de algo termosensible, significa que con la temperatura se generan cambios. Por lo tanto, si nosotros tenemos una amatista en nuestras casas, la idea es no someterla a altas temperaturas. Yo estoy hablando de temperatura igual sobre 100 grados, sobre 200 grados, que lo que generan es que el color se vaya disminuyendo o incluso que se generen cambios de color, como podría pasar de este morado a un marrón, a un amarillo, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con nuestras gemas, ¿cierto? Nuestros minerales para que no sufran un cambio de color. Esta imagen la quise poner ya que muchas veces no se nos ocurre cómo están estas geodas, como las que veíamos ahí recién, donde estaban las niñas, ¿verdad? Ahí, ¿cierto? Al lado de esa geoda gigante. Bueno, ¿de dónde salen estas? Esta es una imagen de cómo las podríamos encontrar si fuéramos a campo, si fuéramos al cerro, así nos encontraríamos con estas llamadas geodas. Esta en específico es de una mina que se encuentra muy cercana a la frontera entre Argentina y Uruguay, donde se sacan una de las piezas de más alta calidad de todas estas variedades de cuarzo, principalmente de la amatista, ¿cierto? Y bueno, ahí si quieren buscarla después, se llama Minas de Wanda, es muy, muy bonito. Y bueno, ¿con qué mineral sería posible confundirnos, cierto? Porque si estamos, no sé, si queremos ir a buscar a una feria artesanal, una amatista, puede que nos encontremos posiblemente con esto. Y la verdad es que es bastante similar, ¿cierto? Tiene un color muy parecido, este violeta, ¿cierto? Entonces, este mineral es completamente distinto a un cuarzo. Este mineral se le llama fluorita. Es un fluoruro de calcio, pero más allá de qué es lo que lo compone, veamos qué características nosotros podemos observar que nos ayude a reconocer que no es una amatista. Si se fijan bastante bien, o si son un poquito más precisos al mirar, se van a fijar que en realidad no son prismas, como los que habíamos visto anteriormente, sino que son muchos cubitos, como los que habíamos visto de la pirita, pero que se van superponiendo uno entre los otros, ¿verdad? Y bueno,
eso es lo primero que nos arrojaría luces de que no es una amatista, ya que la amatista cristaliza en el hábito prismático. Pero muchas veces puede que nos falle la vista, porque hay que estar, no siempre vamos a andar con una lupa o no siempre vamos a estar quizás no todos estamos al 100% con nuestra vista, así que hay que buscar otras formas de poder reconocerla. Y principalmente es más difícil cuando estos minerales se encuentran pulidos, se encuentran trabajados, pierden esta característica del hábito, ¿verdad? Ya que nosotros somos los que les damos la forma, entonces cuesta un poquito más. La fluorita tiene una particularidad de pasar por una amplia gama de colores, desde el morado, verde, amarillo, azul, incluso rosa, rojo, y también muchas son fluorescentes. Entonces, esto también nos podría ayudar. Como se puede ver en la imagen inferior del centro, vemos colgantes de fluorita que tienen una especie de bandeamiento, ¿verdad? Vemos cómo cambia su color violeta a colores verdosos, y esto ya es muy extraño si nosotros pensamos que posiblemente pudiese ser una amatista, pues no, porque la amatista no tiene estos cambios de color tan drásticos como lo tiene la fluorita. Así que ya sabemos bien cómo poder discriminar entre una amatista y una fluorita. Y para terminar con este mineral, una de las características también que la diferencian es su dureza menor. A ver, quiero dejar algo claro. Por ejemplo, cualquier vidrio de nuestras casas tiene una dureza aproximada de 6 en la escala de Mohs. Como la amatista es dureza 7, si nosotros tomamos cualquier cuarzo y rayamos nuestro vidrio, lo más probable es que dejemos un surco ahí. En cambio, una fluorita no lo hará, ya que al ser menor, el vidrio rayaría a nuestro mineral y nosotros no a él. Así que, bueno, vamos a seguir viendo el siguiente mineral. No, perdón. Vamos a ver ahora las imitaciones de las más comunes de la amatista, ya que como es un mineral tan preciado, es muy comercial, es muy lindo, mucha gente lo trata de imitar, trata de hacer falsificaciones. Y bueno, ¿qué cosas podemos observar de las falsificaciones de la amatista? Primero, el color que muchas veces se le da a esto, con el color con el cual la tiñen. Si se dan cuenta en la imagen que dice ejemplar falso, podemos ver un color que es fucsia, un rosado demasiado intenso que la verdad no corresponde al color natural de la amatista. Entonces, cuando veamos esto, ya tenemos que pensar al tiro y decir, chuta, esto me parece dudoso, ¿verdad? No creo que esto sea natural. Y, por ejemplo, en la imagen de la derecha, la más grande, podemos ver que ahí sí se alcanzan tonalidades muy similares a la amatista, ¿verdad? Pero tienen estos brillos dorados, ¿cierto?, entre medio, que son productos de este proceso de tinción o de la misma tinta con la cual se está tiñendo este cristal, esta geoda, ¿verdad?, que posiblemente sea de cristal de roca, de este cuarzo blanco que ya hemos visto anteriormente, perdón, cuarzo transparente, pero que está siendo teñido. Entonces, si encontramos estos brillitos, también nos arrojan luces de que esto fue intervenido. Así que estos ya son buenos tips para reconocer entre una amatista natural y una amatista que fue creada o fue teñida. Ahora sí, vamos a avanzar entonces, vamos a seguir con uno de los minerales más conocidos, ¿cierto? Con una de las variedades del cuarzo más conocidas, que es el cuarzo rosado. El cuarzo rosado, en bruto, nosotros lo vamos a ver como se ve en la imagen superior derecha, que es esta masa o casi homogénea, ¿cierto? Completamente rosada, sin forma, ¿me entienden? No, es muy difícil que nosotros veamos, por lo general, estos prismas, ¿cierto? De color rosado. Es bastante difícil que eso ocurra. Y bueno, vamos a hablar entonces de qué es lo que le da el color rosado a este cuarzo, ¿cierto? Bueno, al igual que en la amatista, en el caso anterior, se lo dan las impurezas. Y bueno, el cuarzo rosado tiene principalmente impurezas de hierro, de titanio, pero la impureza, el elemento químico que le da su color, principalmente este color rosado, es el manganeso, que no es lo mismo que el magnesio. Si se pueden ver ahí, yo quise destacar en negrita y un poquito más grande cómo se abrevia su símbolo químico, que es Mn. Por lo tanto, no es lo mismo que el magnesio, que es Mg. Y bueno, este mineral también comparte las mismas características como todos los cuarzos, pero hay que decir algo, que como pueden ver ahí yo puse que la dureza era igual o menor a 7. ¿Por qué menor a 7? Porque al estar en este hábito masivo, muchas veces la dureza tiende a disminuir un poco, porque no estamos rayando un cristal de cuarzo, sino que estaríamos rayando
esta acumulación de pequeños cristales de cuarzo, ¿cierto? Por lo tanto, su dureza va a tender a bajar un poco. Y ¿qué otras características son importantes de esta variedad del cuarzo? Es que es fotosensible y termosensible. Ya habíamos visto que era termosensible el amatista, pero al ser fotosensible tenemos que también tener cuidado con este cuarzo de no dejarlo expuesto a la luz, principalmente a la luz del sol. Si nosotros tenemos, por ejemplo, este cuarzo en los jardines y lo dejamos ahí expuesto a la radiación solar demasiado tiempo, lo más probable es que este se vaya destiñendo y terminemos teniendo un cuarzo lechoso muy común. Y con respecto a las imitaciones de este cuarzo, es bastante poco. Yo creo que casi ni se hacen, ya que la ocurrencia de este cuarzo es bastante común, se da bastante. Entonces, quizás es más complicado hacer una imitación que ir a buscar este mismo cuarzo. Y bueno, ¿con qué mineral podría ser confundible? Yo puse acá dos ejemplos de minerales que quizás nos podríamos confundir más en sus formas trabajadas, en sus formas pulidas, los cuales son la rodonita y la rodocrosita. Además de que su fórmula química sea distinta, nos tenemos que enfocar en las características que nos van a hacer diferenciar esto del cuarzo rosado. Por ejemplo, la rodonita lo que tiene son estas grietas, estas líneas negras que se pueden apreciar en la imagen de la derecha, que siempre van a estar ahí, ya que es otro mineral que se da en conjunto en la formación de la rodonita. Por lo tanto, es muy difícil que encontremos este mineral de rodonita sin estas imperfecciones, llamémosle. Por lo tanto, si nosotros vemos este tipo de cristales, este tipo de joyas, de trabajos, con estas líneas negras, nosotros tenemos que descartar al tiro que sea un cuarzo rosado, ya que como vimos anteriormente, los cuarzos rosados son prácticamente homogéneos, son parejos. Entonces ya sabemos cómo poder diferenciarlo de una rodonita. Y el siguiente mineral es la rodocrosita. La rodocrosita es un mineral que es la piedra argentina, como dato, se da ya de una forma muy frecuente y cumple esta característica de que tiene una forma bandeada. Si nos damos cuenta en la imagen de la izquierda, vemos franjas que son mucho más claras, ¿cierto? Que se van intercalando con estas coloraciones rosadas. Entonces, el problema es que cuando esto se pule, se trabaja, pierde un poco estas propiedades, pero igual se mantienen a un punto. Como podemos ver en la imagen de la derecha de la rodocrosita, en la imagen del centro, se alcanzan a notar, perdón, en el colgante del centro, se alcanza a notar estas pequeñas bandas que son relictos o son como, ¿cómo se puede decir? Son migajas que dejó la rodocrosita al momento de pulirse. Entonces, si nosotros vemos este bandeamiento en estos collares, tenemos que al tiro pensar en que no es un cuarzo rosado, sino que posiblemente estemos en presencia de la rodocrosita. Y algo como dato, antes de pasar al otro mineral, es que si nos fijamos en la fórmula química de ambos minerales, los dos tienen el Mn, ¿verdad? Que es el manganeso. Entonces también esto nos dice que el manganeso en este caso está aportando esta coloración rosada. Bueno, pasemos entonces a otro de mis variedades de cuarzo preferida, que son el cuarzo ahumado. Yo creo que varios de acá lo hemos visto, ¿cierto?, en ferias artesanales, y la verdad es que yo lo encuentro muy, muy, muy lindo. Y bueno, ¿qué es lo que le da esta coloración a este cuarzo? A diferencia de los ejemplares que hemos visto anteriormente de la amatista y del cuarzo rosado, acá el cuarzo ahumado no obtiene su color de una impureza. Las tiene de aluminio, de titanio, ¿cierto? Pero no le da el color. Entonces, ¿qué es lo que se le da? Bueno, lo que se le da es haber estado expuesto a radiación natural. Por eso tengo esta imagen de este símbolo de radiación. Pero primero quiero dejar claro que no se sientan, no se preocupen, ¿cierto? Porque este mineral haya estado expuesto a radiación. No tiene radiación remanente. Este mineral está tranquilo, no va a estar constantemente emitiendo radiación. Esto ya pasó. Él estuvo expuesto. ¿Y en qué momento estuvo expuesto? Bueno, cuando este mineral se estuvo formando o ya se había formado, estuvo expuesto a minerales circundantes a él que emiten radiación natural. Existen minerales radioactivos naturalmente. Y bueno, también para hablar un poquito de qué es la radiación. La radiación, para entenderlo fácilmente, es una característica donde un material está constantemente emitiendo partículas a nivel atómico.
Entonces, como estas partículas interactúan con lo que está alrededor a nivel atómico, estaría perturbando, estaría desordenando la estructura cristalográfica, la estructura base de nuestro cuarzo. Entonces, para que se entienda, lo que hace la radiación es desordenar un poco esta red, ¿verdad? Esta cadena de pirámides que vimos anteriormente, las desordena un poco y al desordenarla produce un efecto de que la luz ya no pueda traspasar con tanta facilidad este material. Por lo tanto, ¿qué es lo que se produce? Que se vuelve más opaco y le da este tono más grisáceo, ¿verdad? Más negruzco, como se pueda decir. Entonces, eso es lo que le da la característica principal al cuarzo ahumado. Y bueno, ¿con qué se podría confundir? Con algo que se llama obsidiana, que yo creo que muchos de acá la hemos conocido, la hemos visto. ¿Y qué es la obsidiana? Bueno, es un vidrio volcánico. Y como puede verse en la imagen donde dice obsidiana lágrima de Apache, si nos damos cuenta, ese cabuchón, que se le llama cabuchón a estas formas redondas, ¿cierto?, que están pulidas, es casi igual al que podemos observar en el collar que está en la imagen superior del cuarzo ahumado. Entonces, ¿cómo la podemos reconocer si son tan similares? Bueno, lo que sucede es que la obsidiana, al ser un vidrio, la mejor forma de reconocerlo, si es que nosotros tuviésemos este cabuchón en nuestras casas y no sabemos si es obsidiana o si es un cuarzo rosado, o sea, un cuarzo ahumado, tenemos que rayarla en uno de nuestros vidrios. Por favor, que sea en un vidrio que no ocupe mucho, o por lo menos que sea en una parte en donde no se note si es que llegase a ser cuarzo y lo rayamos. En cambio, si llegase a ser una obsidiana, sería simplemente un vidrio rayando a otro vidrio, por lo tanto, no habría mayores daños, o nosotros al pasar la uña por donde nosotros quisimos hacer este rayón, no notaríamos ningún surco. Por lo tanto, ahí podríamos identificar claramente de que estamos en presencia de una obsidiana y no de un cuarzo ahumado. Y bueno, esto es en el caso en que nosotros tengamos esta forma pulida, porque la obsidiana nunca va a lograr generar estos cristales preciosos que tiene el cuarzo ahumado. Entonces, si nosotros vemos estos cristales de cuarzo y con esta coloración, tengan por seguro que si es un cuarzo ahumado. El único problema es que muchas veces los cristales de roca, el cristal de roca, el cuarzo transparente que vimos, es tratado con radiación artificial y genera el mismo efecto. Entonces, lamentablemente es imposible saber de una manera rápida si es que el cuarzo que estamos observando fue hecho de manera artificial, por radiación artificial, o si fue hecho de manera natural. Entonces, solamente nos queda confiar en la persona que nos podría estar vendiendo, o si nosotros lo vamos a ir a buscar, lo sacamos directamente desde la tierra. Bueno, vamos a seguir. Y ya para ir contando, para ir más o menos terminando esto, vamos a hablar sobre la variedad del cuarzo del ojo de tigre. Esta variedad se ve en muchas ferias artesanales y es muy linda por esta coloración dorada y por este efecto de ojo, ¿cierto? Este efecto fibroso que se logra ver en las imágenes. Y bueno, la verdad es que este no es un cuarzo en sí, sino que es una mezcla de 3 minerales donde su componente principal es el cuarzo, pero también tiene otro mineral que se llama limonita y otro mineral que se llama ribequita. La limonita es la responsable de darle este color dorado, este color más naranjado al ojo de tigre, y la ribequita es la responsable de darnos este efecto de fibras. Estos minerales, como les decía, la mezcla de estos minerales son la que componen en sí el ojo de tigre y que se suele considerar dentro de la familia de los cuarzos, a pesar de que no es uno como tal. Bueno, este mineral, esta especie de cuarzo, tiene variaciones también, lo cual se le llama ojo de halcón o ojo de buey. Y esto va a depender netamente en las proporciones que tengan los otros minerales que vimos, ¿cierto? En la proporción que tenga la ribequita, en la proporción que tenga la limonita, ¿verdad? Posiblemente en el ojo de halcón tengamos un poco más de ribequita y en el ojo de buey quizás la limonita estaría en otro estado de oxidación. Para los que entienden un poco más, podría ser más una hematita y le da esta coloración más rojiza. Y ya para ir finalizando completamente, vamos a hablar de uno de los minerales también más comunes que logramos ver en las ferias artesanales, pero que no lo asociamos con este nombre, el cual se llama calcedonia. Y bueno, la calcedonia es una especie de cuarzo, ¿verdad? Pero que tiene esta característica principal que es micro y criptocristalina. Ya habíamos hablado que microcristalina quería decir que los cristales de cuarzo, ¿cierto? Estos prismas son muy, muy, muy chiquititos y solamente los podemos ver con un microscopio.
y que sea criptocristalina quiere decir que son aún más pequeños, que ni siquiera con un microscopio podríamos llegar a verlo. Tendríamos que tener una máquina, un instrumento, ¿cierto? Mucho más poderoso para lograr identificar estos pequeños cristales. Entonces, la variedad de la calcedonia puede tener estas dos formas, micro y criptocristalina, pero a nuestro ojo descubierto nunca lo vamos a ver completamente igual. Y bueno, ¿cuáles son los hábitos más comunes de la calcedonia? Son el masivo, el botroidal, ¿cierto? Y también el dendrítico. Pero el dendrítico, la verdad es que es uno de los menos comunes, pero es importante que sepa que de esa forma también se da. Más adelante, posiblemente, si estas charlas siguen, si ustedes se motivan y les gusta, vamos a hablar de otros minerales que también tienen este tipo de hábito dendrítico. Y bueno, el color es completamente variable, tiende a verse como en bandas la calcedonia, ¿cierto? Como podemos ver en la imagen inferior derecha, se forman una especie, ¿cierto?, de rosas, de rosetas, claro, con estas bandas de distintos colores que son muy, muy bonitas, y esto se debe a la forma en cómo este mineral se fue creando, ¿cierto? Se fue formando. Estos minerales generalmente aparecen en pequeñas concavidades en las rocas, que son rellenadas, ¿cierto?, por este mineral y parten enfriándose desde la orilla hacia el centro. Entonces, a medida que este fluido se va enfriando, se van depositando, se van ocupando, ¿cierto?, ingredientes y van formando estas pequeñas bandas de un color. Luego, como quedan otros ingredientes a medida que se va enfriando, van apareciendo otros colores de acuerdo a los ingredientes que están formando las bandas. Y por eso encontramos también dentro de este subgrupo de la calcedonia, encontramos a las ágatas, que es como principalmente nosotros las vamos a ver en las ferias artesanales. Y acá las tenemos. Bueno, el problema de la ágata es que es una de las variedades más intervenidas que existe dentro del mundo de los cuarzos. Desde tiempos muy antiguos que la ágata se le tiñe muchísimo. Entonces, vamos a ver aquí algunos ejemplos de cuáles son las variedades más comúnmente, o sea, cómo se ven las variedades naturales, ¿cierto? Y las variedades teñidas. Como pueden ver en las imágenes superiores, las que dicen natural, podemos ver que las ágatas más comunes siempre van a variar, van a estar entre las tonalidades de un pardo, un rojo desteñido quizás, ¿cierto? Y pasando por tonalidades medias azuladas, celeste y formando este tipo de bandas, pero nunca la vamos a ver con estos colores que se ven en las imágenes que dicen teñida, ¿cierto? Que dice ejemplar falso, que es este color fucsia demasiado antinatural para mi gusto, ¿cierto? Que era como lo mismo que sucedía cuando vimos el caso de la amatista, o este verde también muy, muy, muy intenso que no corresponde a su formación natural. Y el problema es que cuando las ágatas las trabajan tanto y las hacen, por ejemplo, bolita, pelotita, como se ve en la imagen inferior derecha, ¿cierto? Como que cuesta aún más reconocer qué tipo o sea, cuesta aún más reconocer si es que son teñidas o son naturales. Pero lo que nos va, ¿cierto?, siempre a arrojar luces de que posiblemente lo que estemos viendo no sea natural, son esta variedad de colores tan intensos y tan poco naturales. Y bueno, otra cosa que también hay que hablar es que dentro de las ágatas naturales existe una variedad que es la ágata azul. Es una de las variedades más buscadas de ágata y por eso mismo la falsifican tanto, por eso mismo la tiñen demasiado. Tiñen muchas ágatas de color azul. Entonces, ¿cómo la podríamos reconocer si es que nuestra ágata azul que tenemos en las casas es realmente azul o no, o sea, o es natural o es teñida? Bueno, va a depender mucho del tratamiento con el cual se haya teñido, pero si fue un tratamiento ahí nomás, un tratamiento malo, nosotros podríamos incluso pasarle el dedo, calentarla un poquito, pasarle un papel, y si es que el papel se tiñe, ya estamos en clara presencia de que nuestra ágata fue intervenida. Así que espero que estas cositas les haya quedado bastante claro. Espero que les gustara esta presentación y ya para estar finalizando, espero que me puedan hacer ahora varias preguntas de cosas que no les haya quedado claro y vamos a responderlo con muchas ganas. Así que muchas gracias por esta presentación. Muchas gracias a ti, Carlos. Espera, Gracias, Gino. ahí estamos. Ahí está también la Javiera. Bueno, en primer lugar, agradecerte
por esta presentación bien didáctica, ¿no es cierto?, para todo el público en general ahí que estuvo mirando y está mirando ahí. Hay más de 60 personas viendo tu Bien. presentación, así que hay algunas consultas. Vamos a dejar el tiempo ahí para que puedan también consultar, y hay algunas que hicieron, así que ahí te las vamos a hacer llegar. Pero Perfecto. principalmente agradecerte por esta charla tan didáctica para todo el público en general. Muchas gracias, Gino. Javiera, Estamos... ¿estás por ahí? Y aquí estoy justamente. Mira, respecto a los comentarios, fueron bastante positivos. María Inés nos indica que está esperando la transmisión, muchos aplausos, caritas con corazones, aguante las piedras, dice Paulina. Eh, Aguante Don Carlos, dice Francisco. Nos vieron la charla desde Buenos Aires, Argentina, Laura Teresa. Qué buena. Saludos para ella. Diego Enrique, aplausos. Te vieron desde Bio Bio. Saludos a todos desde Bio Bio. Sí, dos personas te vieron desde Bio Bio. Eh, bueno, buenísimo, dice Carla. Un grande loco, dice Nico Rodríguez. Saludos a Aquí, todos. sí, muchos saludos te mandaron. Acá Luis Guevara tiene una pregunta. Dice, ¿y si cambia de color, cambia el tipo de cuarzo, profesor? Dice. Eh, el- lo- eh, la pregunta especificó qué tipo de cuarzo es el que cambiaría de color. No, no especificó el tipo de cuarzo, Ya, yo, solamente esa es su pregunta. ya, yo creo que quizás está refiriéndose a cuando hablé de la amatista, de cuando esta es al ser termosensible o fotosensible, ¿cierto? Como el cuarzo rosado, que claro, mediante esto se decolora, ¿cierto? La verdad es que no cambia, porque sigue siendo cuarzo. Pero en cuanto a, depende, yo creo que, bueno, es una pregunta capciosa igual, yo creo que tiene que ver mucho con nuestra definición de amatista. Si para nosotros la amatista es completamente este mineral morado, una vez que este fue desteñido, ya no tiene estas impurezas de hierro, ¿verdad? Ya no, quizás no la podríamos considerar como una amatista, aunque es bastante difícil que llegue a perder toda su coloración. Lo que sí puede suceder es que muchas veces le hacen tratamientos térmicos a la amatista para llegar a formar una especie de cuarzo citrino. Y yo no lo quise tocar en la presentación porque muy pocas veces se utiliza como joya. Por eso no lo quise meter. Pero claro, a la amatista se le hacen tratamientos térmicos donde le aumentan la temperatura y termina convirtiéndose en un cuarzo citrino. Pero al final nosotros tenemos que tener claro que eso partió siendo una amatista y no un cuarzo citrino como tal. Por lo tanto, para mí no cambiaría su definición de amatista. No sé, espero haberle respondido la Bueno, ahí pregunta. esperamos si él quiere hacer alguna acotación o volver a preguntar algo que no le haya quedado claro, que lo pueda comentar aquí Perfecto. en los comentarios de aquí del grupo. Bueno, acá Carla Veloso menciona, Gallardo, menciona, si la amatista agarra mucha temperatura sobre 500 grados pasa a ser un citrino. Es un comentario en realidad lo que Claro, dejó porque nos tiene signo de pregunta, así que... claro. Es lo que hablábamos recién, exactamente. Al Ujú. someterla a estos cambios de temperatura, a estas alzas de temperatura, sucede esto. Pero lo importante ahí es entender de que si esta alza de temperatura se hizo de forma natural, ahí sí se le puede llamar un citrino, pero si se hizo de manera artificial, si nosotros lo creamos, yo no lo llamaría citrino. Ya, perfecto. Muchas gracias, Carlos. Acá dice Inés, genial la explicación. Saludo desde Bolivia. También te vieron desde Oh, Bolivia. Un saludos a grande, los dice bolivianos. Valeria Correa. También disculpa que te interrumpo. No hay problema. Ágata Gallardo dice, con respecto a las impurezas que dan el color a los minerales, en especial su estado de oxidación, Ujú. ¿por qué el hierro más 3 en la amatista da una coloración morada y en la hematita, igual con el hierro más 3 su color es más bien rojo? Buena pregunta de Ágata, la verdad. La verdad no sabría responderle específicamente por qué cambiará tanto en cuanto a lo que es la hematita y en cuanto a lo que es en la amatista. Yo creo que tiene que ver más con que partiendo de que en la hematita estamos hablando de un mineral distinto, ¿cierto? No estamos hablando solo de la impureza.
Entonces, yo creo que esa es la principal razón. Cuando la vemos como una impureza en este estado de oxidación de hierro más 3, posiblemente ahí sí otorga este color morado, pero si hablamos de la hematita, ¿cierto? Que es el óxido de hierro y que está en este estado de oxidación, yo creo que a eso se debe que no veamos la hematita de un color morado, ¿verdad? Sino que es otro mineral nomás. Ya, perfecto, muchas gracias. Vuelve a preguntar a Agatha, ¿qué le ¿Ya? da ese color negro a la obsidiana? Ese color negro. Bueno, la verdad es que la obsidiana tiene una variedad de colores, hay muchas variedades de obsidiana. Tenemos desde obsidianas que eso pueden ser marrones, hay obsidianas nevadas, hay obsidianas doradas, hay obsidianas completamente opacas y hay obsidianas translúcidas como las que veíamos ahí en la presentación. Y como la obsidiana es un vidrio, yo creo que ahí no tiene que ver tanto con la impureza, sino que tiene que ver con la manera física en que la luz atraviesa este vidrio. Entonces tiene que ver quizás más por un lado físico que un lado químico. Eso le podría Ya, responder a Ágata. ya, muchas gracias. Aquí Francisco Castro hace otra pregunta. Te llenaste de preguntas, Carlos. Dice, ¿el ojo de tigre se forma en superficie o profundidad? ¿Son congéneticos? Dice, ¿y cómo puede presentarse en capas la limonita con cuarzo? ¿Cómo puede presentarse en capas? Ahí creo que no estoy comprendiendo bien la pregunta, quizás, Ujú. pero volviendo a lo que dijo él sobre si es que se da de manera superficial o más profunda, yo creo que por los tipos de minerales que vemos, que por ejemplo la limonita, al ser un óxido de hierro también, ¿verdad? Y estamos hablando de cuarzo, a mí me tincaría que se da mucho más en una profundidad menor, ¿cierto? Más en superficie, por el simple hecho de los minerales que lo forman. Ya, muchas gracias, Carlos. Bueno, aquí seguimos con buenos, lindos comentarios, buenísima. Saludo, muy buena plática, dice Luis Guevara, quien te hizo la primera pregunta. Ah, ya. Te dicen grandes sopapos, seguramente soy gente que te conoce, muchas gracias. Dice Alexa, grande. No, muy lindas Muchas gracias. palabras en general, varias personas. Lo más grande, muy interesante. Te mando un saludo desde Ovalle. Mm, ya me imagino Eh, que Micaela. ¿Sí? Sí, Mica dice. Ecuador, aquí Wilter. Mm, saludos por Gracias allá. desde La Paz, Bolivia. Qué No, bueno. muy. Aquí Oye, otra pregunta. a ver. ¿Querías decir algo, Gino? No. Ah, ya. Acá hay otra pregunta de Pablo Muñoz. ¿Qué sucede con el ametrino? Dice. Ah, ya, eso es una muy buena pregunta. Bueno, el ametrino es una variedad que también se le llama bolivianita, que es la mezcla entre una amatista y un cuarzo citrino. Entonces es muy escasa, muy escasa, y lo más probable es que la mayoría de los ejemplares que podamos ver sean ejemplares que estén hechos de manera artificial, ¿me entiendes? Pero sucede. Es cuando la amatista, ¿verdad?, tiene este alza de temperatura de manera natural y no es completamente transformada a un cuarzo citrino. Encontramos esta variedad en donde la mitad del cristal podría haberse morado y la otra parte del cristal se podría ver más amarillo, de este color del cuarzo citrino. La verdad es que es preciosa esa variedad también de los cuarzos, pero es muy escasa, muy escasa. Eso le podría responder a él. Ya, muchas gracias y bien interesante. Luis Guevara dice que justamente contestaste su pregunta, que muchas gracias y Ah, que genial. ojalá más pláticas así pide. Saluda desde México, es desde México. Ah, qué buena. Saludos Bue- allá. Seco dicen, buena charla. Aquí dice Jaime Garrido, ¿hay formas de reconocer un cuarzo citrino real de origen natural de una amatista tratada térmicamente con el fin de parecer un citrino? De manera rápida, yo creo que no es tan sencillo. Lo único que podría o sea, lo que podría arrojarte luces de que estamos en presencia de un cuarzo que fue tratado, o sea, una amatista que fue tratada térmicamente,
es que la diferencia desde las puntas de estos cristales prismáticos, ¿cierto? Donde sería muy intenso el color amarillo, ¿cierto? Rápidamente decae al momento de que vamos bajando por el cristal. Entonces, si esa diferencia de coloración es muy drástica, probablemente sea una amatista tratada. En cambio, los cuarzos citrinos tienden a tener una coloración más homogénea a lo largo de todo el cristal. Y eso nos podría arrojar luces de que estamos en presencia de un cuarzo citrino completamente natural. La idea es que el color sea lo más homogéneo posible. Si es muy drástica este cambio de coloración desde la punta del mineral, donde está la concentración máxima, donde está el color muy intenso, ya posiblemente sea uno tratado. Ya, perfecto. Creo que Carla Veloso Gallardo explica algo similar. Dice, si cuando la amatista es recalentada en horno y se transforma en citrino falso, este es muy dorado, medio mieloso, dice. Es También. real, es más pálido y bastante caro. Exactamente, es bastante caro. De hecho, yo diría que la mayoría de los ejemplares que podríamos ver en las ferias artesanales son principalmente cuarzos citrinos cuarzos citrinos tratados completamente. Por todas estas razones, de hecho, no lo quise incluir, porque como también este cuarzo citrino simplemente lo ocupan como muestra mineral y la mayoría son imitaciones, por eso no quise incluirlo. Acá como la charla está enfocada a las joyas, cuando toman estos minerales y los pulen, los tratan, los trabajan, la idea es poder seguir reconociendo qué mineral es, a pesar de haber perdido una de las características principales, como es el hábito. Mm, qué bueno. Muchas gracias, Carlos, por las acotaciones que ha dado bastante interesante. Mira, dice Diego Navarro, si se le aplica temperatura a un cuarzo sin impurezas, ¿este pasa ¿Ya? en cuarzo ahumado? No, no, porque en el cuarzo ahumado lo que lo hace, como habíamos hablado en la presentación, lo que hace que este cuarzo tenga esta coloración es la exposición a radiación. Entonces, solamente calentarlo no nos debería dar una tonalidad como la del cuarzo ahumado, sino que simplemente al ser sometido a la radiación, ahí sí podríamos tenerla, pero no por temperatura. Pero él lo Es- respondió Diego. Sí, de hecho dice, o la formación de esto va por otro lado, así que seguramente sí fue así, le contestaste su pregunta. Qué bueno. Eh, Pablo Muñoz dice, me refería a cómo se forma el ametrino, bajo qué condiciones está preguntando. Bueno, esas son las condiciones. Bueno, primero que todo, las condiciones de la amatista son las condiciones a las cuales se forma la mayoría de los cuarzos prismáticos, ¿verdad? Y la verdad es que no retengo en este minuto, no le podría contestar si son a 600 grados Celsius, si son a 500 y a qué presión. Pero sí le puedo decir que la condición más importante para que se forme el ametrino es que sufra este alza de temperatura, pero no completamente, que sea una alza de temperatura parcial, logrando generar que exista esta mezcla de estos ambos colores en un mismo cristal. Eso podría responderle, porque decirle un número exacto sería chamullar, y la idea no es eso. Esperemos que hayas podido contestar sus inquietudes. Vamos a seguir porque la verdad es que siguen los comentarios, siguen preguntando. Fabián Lorca dice, buenas, mencionaron que uno podía encontrar, o podría, mejor dicho, encontrar esos minerales en el cerro. ¿Qué tan común es realmente encontrarlos o solo se encuentran en minas? Bueno, algunos son más fáciles de encontrar y otros no, y también depende de qué parte estemos hablando. Si nos referimos específicamente a Chile, yo creo que el que sí o sí vamos a encontrar es el cuarzo lechoso que vimos anteriormente. Ese lo podemos encontrar en el cerro, lo podemos encontrar en la playa, lo podemos encontrar en un río, incluso lo pueden encontrar si van a una plaza cerca de su casa porque es demasiado común. Y también el cuarzo cristal de roca es bastante probable que lo encuentren en el cerro, principalmente si son observadores entre las grietas, entre las vetas, ¿cierto? Que podamos pillar entre medio de las rocas de los cerros. Entonces, sí, yo creo que esos dos por lo menos son bastante probables de encontrar aquí en Chile. El cuarzo rosado igual es probable encontrarlo. De hecho, hay una mina de cuarzo rosado en el norte, no recuerdo bien en qué región, pero donde se extrae bastante. Entonces también es fácil de encontrarlo, y por lo menos en superficie. Y quizás ya hablando
Bueno, es que lo que pasa es que iba a hablar del ojo de tigre, pero ese no es una variedad de cuarzo, de variedad del cuarzo que se encuentra acá en Chile. Entonces, yo creo que ese quizás podría ser un poco más difícil de encontrar, al igual que quizás el cuarzo ahumado. Muchas gracias, Carlos. Bueno, el resto son solamente bonitas palabras hacia ti, un 7, menciona Andrea. Muy buenas palabras respecto a tu charla, Qué ¿ya? bueno. Jaime Garrido, la última pregunta que sale acá, dice, la ¿Ya? piedra 7 o melody, ¿cómo se le conoce? ¿Es una amatista con inclusiones de otros minerales o es otra variable de la familia de los cuarzos? ¿Piedra cuánto dijo, perdón? Dijo melody, piedra 7 Mm, o melody. no quiero responder algo que no sé, pero déjame ver acá, buscar para saber bien de qué mineral me está hablando, que a lo mejor muchas veces, como en el mundo de la gema, se le cambian muchas veces los nombres a los minerales que nosotros los conocemos como de la parte de la geología, y en la parte de las gemas les cambian el nombre. Me dijo piedra, ¿cuánto? 7 ¿Melody? o melody. Piedra 7. A ver, chuta. Mm, por lo menos la que más me aparece, que dice Piedra Super 7 o Piedra Melody. Ah, claro. Bueno, parece ser que hace referencia a el ametrino, por lo que aparece acá. Mm. Parece hacer referencia al ametrino, pero no, tampoco sabría responderle porque no la conocía. Yo conocía el ametrino como así como ametrino o como bolivianita. Nunca la había escuchado como Melody. ¿Y cuál era su pregunta, perdón? La pregunta era si es una amatista, esta piedra, dice, ¿es una Ah, amatista con inclusiones de otros minerales? Ah, ya, perfecto. Bueno, cuando hablamos de inclusiones de... Ah, espérate, creo que ya sé a qué se refiere, porque aquí parece tener unas franjas dentro de él. Debe ser... ya, si es eso, si a eso se refiere, sí, exactamente es una inclusión de otro mineral dentro de esta amatista, al parecer. Probablemente estas líneas que se pueden observar dentro del cristal que aparece acá sean un rutilo o puede ser también otro mineral llamado cacoxenita, que también es muy común verlo en la amatista. La cacoxenita es una especie de óxido de manganeso y un montón de otros elementos químicos también, pero sí, respondiendo a su pregunta, sí, lo más probable es que sí sean inclusiones de otro mineral que intercrecieron dentro de la misma estructura, aprovecharon la estructura química del cuarzo y pudieron crecer dentro de él. Esperamos que haya podido contestar la pregunta de Jaime Garrido. Nico Rodríguez menciona Melody Stone o Super Seven, Super 7, mm, claro. claro. Y Carla comenta, yo leí por ahí que era un cuarzo con distintas inclusiones que le daba tono ahumado, amatista, citrino, etcétera. Esos Ya. son los últimos comentarios que tenemos dentro. Ah, y tenemos otra pregunta, al parecer. Ya. Están bastante, dice Ágata. Y en ese caso, ¿cómo puedo diferenciar la inclusión de la cacoxenita o rutilo? Esa Bueno, es su pregunta. buena pregunta ahí de Ágata. Bueno, principalmente que el rutilo lo vamos a encontrar dentro de un cuarzo en su variedad más dorada. Tienden a tener coloraciones más doradas los rutilos dentro del cuarzo. Y tenemos otros minerales también están dentro de los cristales de cuarzo más comunes, que son, bueno, como hablamos, la cacoxenita y también la turmalina. Y para poder diferenciar entre ellos tres, principalmente yo creo que, porque ambos, o sea, los tres los vamos a ver como palitos, ¿cierto? Como estas líneas dentro del mineral. Y la coloración yo creo que va a ser lo más importante. Si es rutilo, lo más probable es que sea dorado. Si es cacoxenita, va a ser entre un marrón y un rojiz y un rojo. Y si es turmalina, sí o sí, lo más probable es que sea negra o alguna de sus variedades que puede ser verde o azul. Así que espero haberle respondido por ahí. Y me comprometo, si es que estas charlas siguen bueno, vamos a seguir hablando después de otras familias de minerales que también son muy comunes en las ferias artesanales, me comprometo a contarles cómo es la historia de esta piedra de la Super Seven.
Muchas gracias, Carlos, por las respuestas a las preguntas. Esperamos que eh, los chicos que hicieron estas preguntas hayan quedado felices con la respuesta que le dice. Gino, Yo también lo espero. Sí, muchas gracias, Carlos, te pasaste por esta presentación. De hecho, el público muy general alcanzó, ¿no es cierto?, ahí todo a preguntar. Hubo eh, muchas espectadores que estuvieron ahí mirando todo el rato y bien interesados con esto bien didáctico de mostrar imágenes e ir explicando un poco sobre los minerales y este tema de las joyas. Así que te agradezco mucho y como tú dices, dar quizás espacio a otro tipo de charla, porque en este poco tiempo hay una infinidad de minerales, ¿no es cierto? Y se Así puede dar es. espacio para volver a hacer, ¿no es cierto?, otra charla que sea una continuación a esta. Así que muchas gracias Oh, me encantaría. nuevamente por tu presentación. No, Antes gracias. de despedirte, Ajá. déjeme pasar el dato. eh, Voy a colocar aquí en pantalla. Espérame un poquito. El próximo sábado, este sábado 13 de junio, a las 5 horas Bien. Chile, 21 horas UTC, va a haber una nueva charla que es de Cristóbal Muñoz sobre resiliencia urbana. Los desastres no son naturales, sino de decisión humana. Así que va a estar ahí hablando. Buenísimo. Tiene una página ahí de geología que comparten muchas noticias. Así que este sábado vamos a estar con esa última charla de esta ronda. Posteriormente vamos a seguir aceptando ahí a gente que quiera presentar temas, ya sea específicos, ¿no es cierto?, o temas bien generales para la comunidad, ¿ya? Así que genial, Perfecto. muchas gracias y te Y pasaste. yo quería, muchas gracias. yo quería decir, lo Ujú. último antes de cerrar, quería agradecerle a todas las personas que me estuvieron viendo de tantos países, además, no me lo esperaba para nada. Y bueno, espero haberles podido responder la mayoría de las preguntas y que haya quedado claro y que, bueno, haberlos ayudado también a poder diferenciar, que ese era mi objetivo en esta charla, de los distintos minerales que siempre vamos a encontrar y que no nos, como se dice, no nos meten el dedo en la boca al día de mañana cuando queramos obtener o comprar un mineral. Así que Ujú. muchas gracias a todos por la atención y gracias a ustedes por brindar este espacio para poder dar estas charlas y más en estos tiempos de cuarentena tan críticos que estamos viviendo. Así que un abrazo y harta fuerza para todo el mundo, que esto ya va a pasar. Esperemos que así sea. Muchas gracias, Carlos, nos estamos viendo. Saludos. Chao, chao, chao. Chao.